Prefiero ser el pintor número 1 de las cosas comunes que el segundo del arte más elevado. Y es ahí, en la cotidianidad del mundo, donde descubres que lo más sencillo rezuma la verdadera esencia de la realidad. Un esbozo mental cobra sentido sobre el papel con trazos que adquieren realismo conforme avanza tu obra y que luego reflejas definitivamente sobre un material al que unes también gran parte de tus sentimientos. Una perfecta perfección con la que expresas una gran belleza y que plasmé en obras como la de este crucificado, el más bello de los hombres, sumido en un dulce sueño, tras un agónico tránsito lleno de dolor, con su cuerpo colgado y traspasado por 4 clavos. Belleza eterna que legué a las generaciones futuras a través de una representación que capta la falta de vida, pero que está llena de vitalismo en cada una de sus formas, en esa armoniosa estampa que define el momento exacto representado, el último hálito de su existencia. Exquisita anatomía, serenidad, sobriedad. Rasgos que se ajustan a los cánones de la época y que crean un sugerente conjunto difícilmente igualable. ¿Seré capaz de retener todas estas pinceladas y llevarlas a término en la obra que tengo entre manos? Un Cristo limpio, con poca sangre, marcado por los estigmas de la cruz, las heridas de la corona, los moratones de las rodillas. Un hombre, una divinidad, algo contenido pero lleno de significado. Su tacto debe transmitir tersura, su visión fortaleza y portento. Caoba, ese será el material con el que lograr esa calidad, ese realismo que aspiro a conseguir y que intentaré transmitir a esas personas que se acerquen a mi obra. Será un Cristo que invite a la reflexión, que sobresalga no solo por su perfecta anatomía, sino que atraiga a la gente a mirar más allá, a acercarse a descubrir el rostro divino mermado por la extenuación y al que le quedan segundos de vida. Su cabeza, caída hacia adelante en una eterna expiración, aunará las oraciones de quienes se postren ante él y contemplarán un conjunto llamado a ser imagen divina en la tierra. Será un Cristo como el que concibió el maestro Velázquez, con 4 clavos, elegante, con su rostro medio tapado, sugerente pero sobrio. Un crucificado tradicional y que despierte los sentimientos de los más aletargados. Un Cristo que moverá emociones y que será contemplado cada año por las calles de Criptana, a las últimas horas de la tarde, con los rayos del sol reflejándose en su piel caobana, haciendo que el Viernes Santo adquiera tintes de luto ante el Señor de la expiración. De esta manera, a lo grande, ponemos de largo la Semana Santa de Campo de Criptana en este 2024. El Señor de la Expiración es el protagonista indiscutible de la imagen del cartel de este año y consideramos que su talla lo dice todo, lo recoge todo. Es muestra inequívoca de la pasión, muerte y futura resurrección de nuestro Señor. Una instantánea captada en la tarde del pasado Viernes Santo por Jesús Manzaneque, para el que pedimos otro fuerte aplauso.
Señores párrocos de nuestro municipio, presidente de la Junta General de Cofradías, presidentes de las Hermandades de Pasión e integrantes de las juntas directivas de las mismas, señor alcalde, señora delegada, señora viceconsejera, no sé ni... miembros de la Corporación Municipal, fotógrafos y colaboradores del programa de la Semana Santa 2024, señoras, señores, sean todos bienvenidos. El arte, ese del que Oscar Wilde decía que no es algo que se pueda tomar y dejar, sino que es necesario para vivir, es el leitmotiv de la publicación de este año. Las diferentes manifestaciones artísticas aplicadas en este caso a la imaginería y el rico patrimonio cofrade hilvanarán el capítulo principal del programa de Semana Santa. Es por ello por lo que el acto se ha iniciado con este vídeo en el que hemos interconectado el ingenio de Velázquez con la creatividad de Juan Cristóbal, dos artistas a los que unió la imagen de Cristo en la pintura y en la escultura, con obras ampliamente reconocidas y que han construido con el paso del tiempo una devoción exquisita para los amantes de estas artes. Cómo, desde la idea primigenia de Velázquez, el imaginero concibió la imagen del titular de la Hermandad del Cristo de la Expiración, siguiendo los cánones de la época marcados por el pintor y sus contemporáneos. Algo que demuestra que el arte siempre está vivo y que la esencia se la conceden estos maestros capaces de obtener unos resultados que enamoran, encandilan y sobrecogen a quienes los disfrutan. Y no solo la pintura o la escultura, las manifestaciones artísticas son muchas y variadas, por ejemplo también la fotografía, y de ella tenemos gran cantidad de ejemplos en el programa que van a poder adquirir, y entre las instantáneas destacamos la que pone imagen a la portada de la nueva publicación. Un primer plano de María Santísima de la Esperanza, realizado por Alfredo Díaz Plaza en una sesión casi privada, de tú a tú con la imagen, y en donde el artista ha recogido la belleza de la talla y otro punto de vista al que estamos acostumbrados, un claroscuro que invita también a la reflexión y a la devoción. Así pues, nuestra más sincera enhorabuena para él. El arte será, por tanto, el eje central del programa, y para indagar y descubrir mejor todo lo que entraña en nuestro patrimonio cofrade, hemos recurrido a un gran conocedor e investigador en este terreno, que aparte es criptanense y semanasantero. Profesor, ayudante, doctor en la Universidad de Castilla-La Mancha, es graduado en Historia del Arte, máster en Patrimonio Histórico y doctor en Humanidades, Artes y Educación por esta misma universidad. En los últimos años ha enriquecido su formación con estancias en la Sorbonne de París, Turín y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 2021, el Ministerio de Universidades le concedió un Premio Nacional de Fin de Carrera Universitaria en la rama de Artes y Humanidades, y de manera complementaria, desde 2017 ha trabajado para parroquias y hermandades con la redacción de varios informes histórico-artísticos de esculturas procesionales a propósito de las correspondientes intervenciones para su conservación y restauración. Él es el artífice del capítulo principal del programa de este año titulado Arte y Semana Santa, 6 ensayos sobre patrimonio cofrade en Campo de Criptana, y qué mejor que él para presentárnoslo. Recibamos con un fuerte aplauso a Víctor Iniesta Sepúlveda. Muchas gracias, Santi, por esa presentación tan halagadora. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y buenas noches a todos. Nuestras procesiones de Semana Santa aunan religiosidad, tradición, cultura, pero sobre todo son una gran manifestación artística. Sus orígenes se remontan al siglo XVI, cuando la Iglesia Católica tuvo que hacer frente a las ideas de los protestantes, que cuestionaban la veneración de las imágenes. Contra las tesis de Lutero, los católicos defendieron las imágenes sagradas como vehículos hacia la divinidad y como ejemplos a seguir, pues transmitían al espectador las doctrinas del cristianismo y lo conmovían con la trágica historia de la pasión. Para ello, cabildos, parroquias, cofradías encargaron de manera masiva esculturas en madera, de tamaño natural, realistas y expresivas, que condujeran a Dios por la vía de la emoción. Estas creaciones, que fueron esculpidas y policromadas por grandes artistas,
parecían cobrar vida cuando eran sacadas en procesión a la calle, donde cumplían la función de persuadir a los fieles católicos con un espectáculo totalmente sensorial. Hoy, siglos después, contemplamos en los museos muchísimas obras de arte que fueron creadas con este fin, pero que han sido preservadas a lo largo de la historia y hoy están desconectadas de ese contexto original. Ya nadie le reza, salvo raras excepciones, al Cristo crucificado de Velázquez. Pero afortunadamente hay otras muchas obras maestras que conservan esa función primigenia. En Campo de Criptana, como en tantos otros lugares del país, nuestras calles se convierten en un museo al aire libre durante los días santos, donde obras con una calidad excelente aún enseñan y deleitan. Este año el programa de Semana Santa contiene una serie de ensayos sobre la escultura profesional de nuestra localidad, redactados bajo el prisma de la historia del arte como disciplina académica. Y para ello se han seleccionado 6 pasos, a mi juicio, los más sobresalientes de cada una de las hermandades. ¿Por qué son importantes? En primer lugar, contamos con imágenes de una gran calidad artística y con cualidades estéticas muy notables. Otras sobresalen por la singularidad de su iconografía, lo que las hace relevantes y diferentes a tantas otras de su mismo género. Y otras, más que por sus valores plásticos, se diferencian por su puesta en escena, por ese carácter performativo en la vía pública, que es donde cobran todo su sentido. Por supuesto, tenemos que considerar los referentes artísticos en que se inspiraron. Obras maestras creadas a lo largo de la historia y repartidas por toda la geografía española. Por eso, además, hoy conectaremos las imágenes criptanenses con las de otros lugares del país. Estoy convencido de que conocer y apreciar la belleza y la originalidad de otras Semanas Santas es, sin duda, un camino certero para comprender, conservar y comunicar la valía de nuestras propias tradiciones. En el siglo XVI, las procesiones de las cofradías de la Vera Cruz, las más antiguas, siempre de cada localidad, estaban protagonizadas por disciplinantes. Eran estos hermanos que se autoflagelaban para sufrir como Cristo y para redimir sus pecados. Estos flagelantes producían una visión demasiado sangrienta y visceral que con el tiempo fue controlada por las autoridades eclesiásticas y también por la corona, y finalmente fue prohibida. Solo ha pervivido de manera muy excepcional en lugares como en San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja. Esas antiguas estaciones de penitencia, por tanto, eran un rito piadoso en el que los cofrades imitaban literalmente a Jesús en su pasión. Por supuesto, en el cortejo también participaban algunas imágenes de Cristo y de la Virgen. Pero de entre todos esos pasos, sin duda, sería el atado a la columna uno de los más conmovedores para esos disciplinantes, ya que ellos mismos estaban repitiendo ese castigo en sus propias carnes durante el ejercicio de la penitencia pública. Y así sucedió también en Criptana, donde es muy probable que ya se venerara al Cristo de la columna en aquel tiempo. Lo sabemos porque en la fachada de la ermita de la Veracruz, a ambos lados del arco renacentista, 2 niños desnudos sujetan los símbolos de esta corporación: la cruz, la Veracruz y la columna. En el primero de los ensayos podrán comprender por qué esa columna de mármol blanco, veteado, esbelta, alta, clásica, es una de las principales singularidades de nuestro Cristo, que lo hace tan diferente a tantos otros flagelados, amarrados y encorvados sobre una columna más pequeña. Después de la Guerra Civil, la Junta Directiva conocía esa particularidad del Cristo destruido
y prestó mucha atención a que la nueva talla reprodujera de manera fidedigna esa característica. La Hermandad de la Veracruz, desde entonces, vela por cuidar y repetir las tradiciones de sus antepasados. Ese empeño va más allá de lo escultórico y afecta también a su salida profesional, que desde sus orígenes sucede en el mismo día, sale de la misma sede, recorre las mismas calles y aún pasa por 5 lugares sagrados de nuestro pueblo. En el programa, en el texto, se desvelan también cuáles son estos espacios y se explica por qué eran esenciales para la ritualidad de la Veracruz, la cofradía criptanense más antigua. El tiempo pasa y la Semana Santa evoluciona con él. En el siglo XVII, ya en pleno barroco, las imágenes se hacen aún más realistas, más verosímiles. El teatro, que está en auge durante este siglo de oro, influye también en el desarrollo de nuestros desfiles pasionales. La procesión se convierte entonces en un simulacro espectacular que actualiza el drama de la pasión cada año. En la actualidad, en Cuenca, durante todo el recorrido de la procesión Camino del Calvario, conocida popularmente como las turbas, cientos de cofrades interpretan al pueblo judío, tocan clarines y tambores, increpan, se burlan de Jesús y con las baquetas en forma de cruz piden a gritos que sea crucificado. En otros sitios, como en nuestro pueblo, ese carácter dramático se conseguía con otros elementos. Las imágenes se revisten con túnicas ricas y con postizos, como las pelucas de cabello natural. Además, en las procesiones participan personas vestidas como soldados romanos y el desfile se aderezaba con efectos sonoros, con ese rugido grave de las bocinas. En el sermón del Calvario, el predicador relataba los pasajes de la pasión y ponía voz a los personajes sagrados, representados por cada uno de los pasos procesionales. Hoy conservamos algunos recuerdos de aquella puesta en escena. Durante la procesión, puntualmente el cortejo del Nazareno se detiene para que, igual que sucedió aquella mañana en Jerusalén, la Virgen, guiada por San Juan, y también la Verónica acudan al encuentro del Maestro. Y ese afán performativo también está presente en las características de la talla de nuestro Padre Jesús Nazareno. Cada Viernes Santo, esta imagen única parece cobrar vida ante el silencio de todos los espectadores. Bajo esa túnica morada, esta escultura vestidera de Cristo cargado con la cruz oculta un mecanismo interno, un artificio plenamente barroco que simula las caídas de Cristo, agotado físicamente por el peso de la cruz. En este segundo ensayo podrán ahondar en los orígenes teatrales del desfile, descubrirán el porqué del nombre de la procesión del Paso y comprenderán toda la simbología que aglutina los atributos del Nazareno, la forma alargada y el color morado de su túnica, los bordados sobre el terciopelo, su corona de espinas dorada, las cantoneras de la cruz. Todos ellos son emblemas de realeza que caracterizan a una de las grandes devociones de nuestro pueblo.
crucifixión es un paso de misterio muy poco frecuente en las procesiones españolas. Es un episodio muy dramático que no favorece especialmente a la devoción particular y además requiere la presencia de muchas figuras con composiciones bastante complejas, lo que lo convierte también en un verdadero reto para los artistas. En nuestra provincia, antes de la Guerra Civil, solo había dos ejemplos, uno en Daimiel y otro en Ciudad Real. En la actualidad no ha pervivido ninguno de ellos, pero podemos hacernos una idea de cómo era el fantástico conjunto procesional de Ciudad Real al ver ese paso del enclavamiento de Astorga, realizado por el mismo autor en la misma época. Hoy en todo el país hay poco más de 10 pasos de la crucifixión, también conocida como enclavación, y entre ellos, afortunadamente, uno de ellos está en nuestra localidad y es procesionado por la Hermandad de Jesús Cautivo en la tarde del Viernes Santo. El tercer texto contextualiza cómo se produjo ese encargo a finales de los 90, en unos años de bonanza económica en los que nuestra Semana Santa gana grandilocuencia y solemnidad. Una época en que las carrozas son sustituidas por andas y en que se compraron voluminosos pasos de misterio. También se describe de forma detallada las figuras que lo componen: Cristo siendo clavado por el sayón, Dimas y Gestas, el buen y el mal ladrón, y la Virgen acompañada por San Juan. Y cómo el artista recurrió a diferentes textos para caracterizarlos, desde las Sagradas Escrituras, los Evangelios apócrifos, cantos litúrgicos y también meditaciones. Se analiza también cómo se consigue representar varias secuencias consecutivas del Evangelio en una sola escena. Y se analizan cuáles fueron las principales claves de las que se sirvió Luis Amerón, su autor, para lograr formar esa escenografía tan cuidada, armónica y original. Además, verán ustedes que se trata del conjunto procesional mejor conservado de toda nuestra Semana Santa. De todos los pasos de misterio, es el único que no se ha alterado desde el año de su estreno. Ni se ha sustituido sus imágenes, ni tampoco se ha cambiado su colocación. Y sin duda esto demuestra su buena acogida entre los cofrades y el respeto que se tiene hacia el proyecto primigenio del autor. Este Cristo crucificado de Velázquez tenía como destino original una oscura y pequeña capilla en un convento, pero hoy se encuentra en el Museo del Prado. La precisión de su anatomía, perfeccionada por el pintor después de su aprendizaje en Italia, no solo era un reto técnico, sino que contenía una afirmación espiritual con un sentido teológico muy profundo. Cristo, el Hijo de Dios, fue un hombre de verdad y sufrió clavado sobre una cruz, clavado tan materialmente como lo están esos clavos que se hunden en la madera, y murió tan de verdad como cualquier otro ser humano sometido a ese suplicio. En el museo fue un referente para otros artistas contemporáneos. Cerca de 1913, Juan Cristóbal, un joven y prometedor escultor procedente de Almería, con raíces granadinas y formado en Madrid, quedaría totalmente fascinado por la perfección de su cuerpo, por el carácter tridimensional de su figura y por la seriedad y solemnidad que transmitía su contemplación. Como el maestro Velázquez, el escultor representó al crucificado con 4 clavos, sobre una cruz plana, con el pelo caído ocultando parte de su rostro, con muy poca sangre, y con un cuerpo proporcionado,
atlético, convincente, con una corrección absoluta y con detalles muy precisos. Este cuarto texto ahonda en el significado que tiene esa figura bella, poderosa, perfecta, y por qué el autor la unió a un rostro tan trágico y tan demacrado. Podrán conocer, por supuesto, una breve biografía de Juan Cristóbal, un artista que conciliaba la tradición con el arte de su tiempo, una persona que trabajó durante un periodo especialmente convulso entre la Segunda República y durante el franquismo. Un artista que tuvo una personalidad muy especial y que forjó grandes amistades, algunas de las cuales contribuyeron a que hoy una de sus obras más relevantes se venere hoy en nuestra iglesia parroquial. Es una obra muy especial, es una de las pocas obras religiosas de un autor de renombre y una de las pocas ocasiones en las que se trabajó el cuerpo masculino con tanto detalle. Todo ello hace que en la actualidad, sin duda alguna, sea la talla de mayor valor artístico de toda nuestra Semana Santa. El escultor Gregorio Fernández pertenece a una generación anterior a Velázquez. Determinado por esa estética del barroco, creó pasos de procesión verdaderamente conmovedores, que fueron imitados en los siglos venideros. Y entre otros tipos iconográficos, el del Cristo yacente fue uno de los más repetidos. Este escultor de Valladolid había conseguido una visión del cadáver de Cristo que sorprendía por la expresividad de su rostro y por el realismo de un cuerpo sin vida. La caja torácica aún abultada por la asfixia en la crucifixión, el realismo de la boca entreabierta, de los párpados también levemente abiertos, sus dedos amoratados por la falta de circulación, la rigidez del cuerpo en sus extremidades. El yacente de Campo de Criptana, obra de Federico Zapater, tiene bastantes elementos en común con este prototipo, aunque también se encuentran diferencias importantes. Como el de Valladolid, tiene el cuerpo un poco incorporado, la cabeza levemente inclinada hacia la derecha, con el fin de propiciar una visión digna del fallecido. Pero el valenciano, Zapater, no quiso producir una visión tan impactante de la muerte y propuso una talla más atemperada, más dulce, como si se tratara de un sueño. Unas cualidades que hoy podemos apreciar gracias a la respetuosa restauración que realizó nuestro paisano Francisco Javier Muñoz Boluda. Aparte, este artículo indaga en las peculiaridades de su paso del Santo Sepulcro, en el que se porta el cadáver de Cristo de manera contraria a cómo se conducen normalmente nuestros difuntos, que son llevados con los pies por delante. ¿Por qué se procesiona en una urna de cristal? ¿Qué significan los elementos decorativos de su paso? Los cipreses, el orbe, las volutas en forma de hoja de acanto, las flores que decoran el paso. También presenta cómo se estructuraba la antigua procesión, como si fuera un entierro auténtico donde el fallecido era acompañado hasta la sepultura por sus dolientes, las fuerzas del orden, los sacerdotes y toda la ciudadanía. Y como todavía hoy sus anderos, los portadores del féretro, no solo cumplen una función práctica, sino también simbólica en este entierro sagrado.
y continuamos viajando en el espacio y en el tiempo, de Valladolid a Murcia, de esos principios del siglo XVII a mediados de la centuria siguiente, del siglo XVIII. En ese momento, Francisco Salcillo recibe el encargo de la Cofradía de Jesús de su ciudad, una nueva Virgen de los Dolores. En lugar de una Virgen enlutada, resignada, cabizbaja, el artista pensó que debía realizar a una madre apasionada que caminara detrás de su hijo cargado con la cruz, que clamara al cielo y que los fieles se compadecieran de ella, que se representara ese preciso momento en el que el drama de la pasión transcurre de manera precipitada hacia un final trágico. Las manos abiertas, las vestiduras sencillas con una caída natural, el bellísimo rostro, el cabello caído sobre el hombro, la delicada y pálida policromía. La fuerza plástica de ese modelo de Salcillo tuvo muchísimo éxito y fue repetido e imitado por los territorios cercanos, desde Murcia, Alicante, Albacete y también Ciudad Real. En el siglo XX, las obras de esos grandes maestros del barroco inspiraron a los artistas que debían reponer toda esa imaginería destruida. Salcillo, entre otros, fue un gran referente para Faustino Sanz Herranz, considerado por la crítica de arte el último gran imaginero del siglo XX. Como podrán comprobar en este último ensayo, su obra adquirió unas particularidades muy concretas, fácilmente reconocibles por carecer de policromía, y que seguían los dictados estéticos del Concilio Vaticano II, y que por ello fueron especialmente acogidos en muchos pueblos de nuestra diócesis de Ciudad Real. En Criptana tenemos el privilegio de contar con dos obras de su primera época, San Juan y la Dolorosa, cuando trabajaba al servicio de grandes casas de arte religioso en las que no siempre podía firmar sus obras. Una época en la que aún estaba fraguando su estilo propio y personal. Con todo, en la Dolorosa reconocemos el buen trabajo, su conocimiento de la historia del arte y su respeto hacia ella, una base que le consolidaría como un autor plenamente original. Nuestra Dolorosa, además, tiene un valor añadido. Desde los años 40, el paso de palio fue colocado casi de forma sistemática a casi todas las vírgenes de nuestra geografía española. Pero en Criptana, la Cofradía de San Juan ennobleció su paso de una forma diferente y original. El ensayo concluye explicando el origen de ese característico templete de madera, realizado, por cierto, en unos talleres de la localidad, explicando sus significados y por qué se coloca sobre algunas de nuestras imágenes religiosas. En definitiva, las cofradías poseéis un legado precioso que conecta el pasado con el presente, que estrecha vínculos por toda la geografía española y que logra el encuentro de la tradición con la vanguardia y el arte contemporáneo. Ese patrimonio cultural, transmitido y renovado de generación en generación, tiene un valor artístico y también económico, pero también pertenece a toda una comunidad, a un pueblo entero, un pueblo que lo reconoce como parte de sus señas de identidad y que se emociona con él. Pero sois vosotras, hermandades y cofradías, a quien corresponde cuidar estos bienes. Es vuestra responsabilidad. Es un precioso tesoro que tenéis que conservar, respetar, engrandecer, valorar, estudiar y, por último, mostrar al mundo. Por ello, solo espero que este trabajo sirva para aumentar el conocimiento sobre nuestra Semana Santa, ayude a reconocer y apreciar en su justa medida los valores culturales que posee y contribuya a consolidar y difundir ese carácter tan singular y original, sobre todo entre aquellos que tanto la queremos. Bueno, pues como les decía al principio, yo creo que el mejor que podía presentarnos este grueso del programa era él, a quien una vez más, Víctor, desde la Hermandad del Santísimo Cristo de la Aspiración, por extensión, desde la Junta General de Cofradías, queremos
agradecerte toda esa colaboración y ese esfuerzo que ha mostrado a lo largo de muchos meses de trabajo para dar a luz esta publicación. Así pues, otro fuerte aplauso para él, por favor. Pues esto, señores, solo ha sido un resumen, lo van a poder ver extensamente en la lectura de nuestro programa. Y aparte de este artículo principal, pues el programa se completa como siempre con las secciones habituales, como puede ser el pregón de la Semana Santa del año pasado, que recordemos pues fue promulgado por el sacerdote Ángel Moreno y que se ha estructurado en diferentes capítulos, atendiendo a la temática que desarrolló en su disertación. Fue una exquisita plática en la que combinó la doctrina cristiana propia de esos días santos con las vivencias que tuvo durante su estancia en nuestra parroquia, haciendo del conjunto un sermón extraordinario en el que también hubo algún que otro consejo a tener en cuenta para seguir haciendo crecer nuestras celebraciones. Tras el pregón, la consabida agenda de actos cuaresmales y de actos litúrgicos y procesionales. Ya saben que es un calendario muy rico en actividades tanto culturales como religiosas, en el que participan las diferentes hermandades, así como la Junta General de Cofradías, y que cristaliza los días de Semana Santa pues con las celebraciones litúrgicas y las propias procesiones. Cierra la publicación, como en los últimos años, el espacio de estrenos y restauraciones, así como un artículo sobre la bolsa de caridad de la Junta General de Cofradías. Sin embargo, me van a permitir que destaquemos varias citas. La primera tiene que ver con la exposición que desde aquí inauguramos un año más en el Museo El Pósito. La Junta General de Cofradías, con inestimable colaboración también de Víctor Iniesta, abre las puertas de la muestra Patrimonio Cofrade, Escultura, Arte Textil y Orfebrería, que seguirá las huellas del arte como en el programa de Semana Santa y que podrán ver hasta el próximo 10 de marzo en el horario habitual de la Sala Municipal. Víctor, ¿qué nos puedes contar un poco de ella? Pues efectivamente es una exposición que va a seguir indagando en ese legado de la Semana Santa como patrimonio cultural y como patrimonio artístico también. En este caso nos vamos a centrar en unas manifestaciones artísticas concretas, unas disciplinas que tienen que ver en torno a la imagen, es decir, la escultura, el arte textil y también la platería que adorna esas imágenes. Es una imagen con una vocación didáctica en la que podemos conocer los diferentes materiales, procedimientos y también las diferentes tipologías de objetos, de piezas que habitualmente no podemos contemplar en todo su esplendor durante los desfiles de Semana Santa. Así que nada, quedan también todos invitados y ha sido una exposición también preparada con mucho cariño por la Junta General de Cofradías. Teniendo como telón de fondo esa muestra expositiva, el día 2 de marzo en el Museo del Pósito se organizará también una conferencia que bajo el título La escultura profesional, tradición y vanguardia será ofrecida por el doctor Álvaro Notario Sánchez de la Universidad de Castilla-La Mancha, compañero de nuestro paisano, y que también será muy interesante porque ¿en qué va a profundizar en su disertación, Víctor? Pues Álvaro también es doctor en Historia del Arte y ha estudiado muy bien toda la evolución de la escultura profesional, sobre todo en el siglo XX. Si bien en el programa vamos a poder centrarnos en cada una de esas imágenes, él nos va a dar un contexto muy amplio en el que vamos a poder ver la secuencia, la evolución, cómo va transformándose ese arte de la imaginería, de la escultura profesional, los autores más importantes, las diferentes tendencias, los gustos estéticos también, sobre todo desde el final de la guerra, cuando empieza a reponerse toda esa imaginería, hasta la actualidad, cuáles son las tendencias actuales y por dónde va, qué camino sigue ese arte de la imaginería, de la escultura profesional policromada. Pues ya lo saben, señores, el próximo sábado a las 8:30 de la tarde en el Museo El Pósito. Dos eventos muy interesantes que les invito a disfrutar. A ello, pues añadimos, como siempre, el tradicional pregón de la Semana Santa 2024, que tendrá lugar el próximo 16 de marzo sobre estas mismas tablas. El encargado de anunciarnos los días santos será Javier Muñoz Quiroz Zalbe, antiguo directivo de la Cofradía del Santo Entierro y ex tesorero de la Junta General de Cofradías, el cual
pues nos regalará un discurso que seguramente tenga muchos alicientes, sobre todo para los andenos. Estará acompañado musicalmente por el coro Voces Nuevas, que irá intercalando actuaciones durante su disertación. Las entradas a la venta próximamente. Pues nada más, señores, señoras, deseando que vivan una cuaresma con la profundidad y la devoción que este tiempo merecen. Solo nos resta los agradecimientos, aparte del ya mencionado a Víctor por toda su implicación, nuestro agradecimiento también por su colaboración desinteresada, a Francisco Javier Muñoz Boluda, que creo que está también por ahí, José María González y Antonio Miñán, que han puesto voz e imagen al vídeo inicial, así como al Ayuntamiento Criptanense, pues por la cesión de estas instalaciones. Ya tienen a su disposición a la salida el nuevo programa de la Semana Santa Criptanense. Empápense de él, disfrútenlo como nosotros lo hemos hecho con su preparación. Muchas gracias, buenas noches.